Qué bien, boludo. Estos eran papa y chancha, boludo. Gol de Juan. ¿Sí? Bien. ¿Sabes que yo estaba buscando mi mochila? Yo tengo todos los problemas. ¿Vos estabas fijando? Sí, amigo. ¿De qué equipo sos? Sí, amigo. Acordate igual que tengo Claro, ya está explicado. Yo no soy de puta. Porque cuando el capitán mandó un curso donde estaba la información de todo. Amigo, si hubiese tenido el equipo me dio paja. Así se fuera. Si quiere brillo, no te la pongo acá. todo pelota, TD. Mañana de entrenamiento de San Lorenzo, que muchachos. Juega. que ganó el link de todo pelota. Está guardado. TDF. Claro. Mirá, Tarragona, así se define. Barrios, así se tiene en centro. La concha puta de tu madre, Barrios. Ahora el golazo de Roca Sánchez. Bárbaro, amigo. ¿Te puedo, ya que estás, preguntar quién hizo el gol de tu equipo? Si se lo pasa al tabla de goleadores. Sí, te acordás, si no. Corta fiambre. Octavio del medio. Gracias, muy bien. Vamos, Pantaco, que se meta adentro, Subio, Mati. Juan, quiero verlo. Cada que les haya hecho. No, creo que onda. Imposible, Si imposible. no, gol de Madrid ni lo grito, boludo. Yo sabía que Sí, así, en cuero, todo, boludo. olvidate. Y te pusiste a pensar que ninguno de los tres lo gritaron. Onda muy bolso. Y el Piti hizo así la boludez esa, pero igual él dijo que estaba muerto, onda. Sí, sí. Qué bien que Chueco agarró el partido, boludo. Sí, teníamos los dos al mismo tiempo. Uy, boludo. Casi se cae un farol, boludo. Dale. Sí. Dale, le traigo. Dale. Fíjate, si está abierta, hacerle el nudito, ¿viste? Sí. Pues las nuevas son... Lo choreaban, ¿no? Dásela así, boludo. No sé, pero dásela así ya la tiene preparada. Otra chancha. ¡Chueco! No sé, hace señas que yo no veo. Él no sabe que soy ciego, ¿no? No, y que yo soy ciego tampoco. O para él es. No, para él nada que ver. No, porque está de verdad aquel.
1-1, Chueco. Gol de Juanfer, boludo. Gol de Juanfer. No, viste cuando ves esos momentos así que no estamos en el cuarto todavía, pero ay, Lo deprimía el Chueco. Lo deprimía el Chueco. Le dije el resultado. Eso. Capaz estaba apostando, boludo. ¿Qué, Boca? Sí. Este le pegaron un Sí, lo reví. pelotazo nada. Justo el Dog se fue a ver el partido, ¿no? Corta. De atrás, Germán. No juega rápido porque está en todo su derecho. Así que yo... Acordaba que una vez me metieron un gol así. Sí, Que me estabas puse a armando armar la barrera y me patearon, boludo. Porque no había ni pedido Pero yo era barrera. un pelotudo, no me daba cuenta de pedir la distancia, nada. Boludo. Igual estaba re quemado, fue el día que perdí los 3 partidos que jugué, boludo. Es que te me comí hicieron como 20 800. goles. 8 con Catania, 8 con Tubá y 8 con Bellaqueo. Me quería morir. El chaval estaba en un palito así. Sí, y lo miré a Lalo. ¿Qué hacemos, Lalo? Gol. Un No chatumado. pidió nada. Y después, pero ya estaba re quemada. Si después hubo una, me patearon así, se me fue para atrás. Sí. Fue terrible. Fue un momento malo de tu Me carrera. acuerdo que el partido con Tubá atajé como 10 pelotas el primer tiempo y ya después se me acabó la nafta y dije, me quiero morir. Ya está. Pasa que también jugar con Tubá es difícil. Desde la calidad y de lo anímico, porque cuando ves que ninguno puede dar un pase y que te patean 40 veces por tiempo, como... ¿Gritaste el gol de Juanfer? Sí. ¿Cómo fue el gol? ¿Lo viste? Buenísimo, el gol de Racing. Ah, Tiran choto un fue. centro, sí, chotísimo. Tiran un centro, le queda a Juanfer, pero como que le erra y le pega un defensor de Boca y como que le pega con las dos piernas, medio raro. Gol de Racing. Che, ¿Viste de miedo? Sí, ahora se podía cargar. Lucas, acércate. Después. Todavía no fuiste a pagar. 7 dice 4. No, ya pagué, tengo que agarrar el celular porque se me apagó. Este es el que al Chueco, porque dijo mitad en el tiempo último cambio de la rampa. Ah, boludo, que se quede todo el partido. Boludo. ¿Cómo se va a decir? Yo por Andrés, porque si tenía Andrés, no Sí, para Uruguay, nunca fue un poco. Ah, sí. Esa. Yo cuando era veedor iba a pique. Sí, fue un dado. Antes de que vuelva a llover y se me apaga el celular de nuevo, voy a pagar las dos cosas. ¿Vos cuánto que necesitabas para vos? No, dame 10 para mí. Te había pedido 20, pero al final 10. ¿Qué vos necesites, boludo? No, Yo con 10 tengo es efectivo. para mi viejo. 10 para vos y le pongo Y acá. 31. Tirá para arriba un poco. ¿De cuánto es? 32, Dame 32, dame 32. Ahí, al arco de uno. te doy 42. Boludo, Jan se va de viaje el mismo día que ese. Mirá,
¿Ahí ves ahí los dos? Sí, pero lo que pasa es que ese se va a San Francisco. Qué lindo. La cosa se va una semana. Esa cosa de trabajo de guitarra. Onda, una semana le pagan el pasaje. Me decía lo que tiene que hacer él es, va a hablar y vender no sé qué poronga. No sé, hay un chabón que quiere comprar no sé qué cosa. Un juego que hacen ellos. Y él como que lo tiene que vender. El capo de saber inglés, boludo, para hacer esas cosas. El chabón va, boludo, el chabón va a hablar en inglés sí o sí. Capo, boludo. Merece lo que cobra. Sí, boludo. Es una bestia. Aparte tiene el trabajo tiene a su cargo gente, boludo, no es que es un... Como que están cerradas las puertas de casa. Dale control, para control, Apurá. ¿Y no van a pasar alguna sanción? Acá. Pasa que Mingo es insoportable, boludo. Después se contra el equipo sí está que pasa, pero Mingo, Yo igual no vi cómo arrancó porque yo estaba deprimido tirado en el piso porque no sé. la verdad que hay que no vi el video porque no lo vi. no, lo mejor del video fue la piña que le recibió Diego al pedo. No, eso es increíble. Decí que son mingos, porque tranquilamente no podían decir son unos pelotudos, se pegan entre ustedes y tienen toda la razón del mundo y me reiría, pero bueno. Y ahora el chabón ese que viene, yo le dije, pero siempre que puede, toda oportunidad que tiene en cualquier ámbito, siempre le da en todos lados. Yo dije, bueno, está todo bien, pero A mí se va a lanzar un chabón de mi edad y lo van a cagar a trompadas, eso es lo que pasa. ya se ha peleado bien. Que le va a pasar, boludo. Siempre Sí, una cosa que se obvio, me siempre hay hace uno de culo. vos. Nada, los dos equipos estos. Dale. Se ve parejo el partido. Yo te voy a preguntar, ¿quién estuvo la tarde en la cancha de allá? Yo, No, yo vino después, antes, al principio. Jorge. Te voy a preguntarle del partido de Morera con Cabriaga porque están re rompiendo. Amigo, lo que te mandé que te quedes plata no lo viste, ¿no? ¿Por qué? Porque te dije quedate 4.000 de difunto, porque pagamos 36.000 y te iba a dar 4.000 después y con la pelea me olvidé. Entonces, quédatelos. Y punto jugó hace viernes. ¿Tenés ahí cuánto debemos? ¿Amigo? No, acá no, tengo poca batería, pero pedímelo mañana. Dale, porfa, si te acordás, después te acordás. Pedímelo. Dale. Claro, menos 3. A ese se le cayó el celular, ¿viste? Se le rompió la pantalla. Está rajada la pantalla. Pero se puede usar. Sí, se puede usar, pero justo ahora se va de viaje. Pará, te tengo que ir a buscar. Te tengo que ir a buscar, amigo. Dale. Amigo. No, tranquilo. El tema es que no sé quién es quién. No sé quiénes son los papas y no sé quiénes son los cacas.
cacas, no, los chanchos. Lucas, Lucas, jugamos en 5. Manu, jugamos abierto. Cambio, juez. ¿Lo puedo hacer? A ver, ponele con el puntito. Y tiré la de Anthony. Ya está, llego hasta ahí, me mareo y me cago. Qué fantasma ese Anthony. Es horrible encima, ¿viste? Parece que se va a volver a Brasil. Horrible. Igual les pasa mucho eso a los brasileños, los que salen así de la nada, ¿viste? A este Everton, ¿te acuerdas de la Copa América que lo había roto? Sí. También, no me acuerdo qué equipo se fue así grande, hizo humo y se volvió a... Estaba todo tatuado. Sí, Que le transforma mano a mano. sí, que nos volvió loco, sí. Desde la jugada de fútbol. Jugando. Ahí. Ey. Cinco. Venga, para pegar. ¿Eh? Sí, sí. Que aguanta ya es. Sí, de medio bote. Ese canchero, boludo, miedoso. Sí, pero se va a jalar, tío. Y otra vez. Germán, vamos más cerca. No largues tanto el equipo. ¡Te fuiste! ¡Dale! ¡Dale! Ahí abajo, dale, no vale el piso, ni Está al lado tuyo, jugador, está en disputa eso. No sé si sabías. ¡Ey! Juega callado, juega callado. Juega callado, juega callado, dale. Sacale los cosos esos que sobresalen. Sacale los cosos que sobresalen esos. ¿Ya me te va? No, sí, ya no hay más. Pero me había dicho que nos quedamos los dos. Ah, no sé. Preguntale. ¡Te fuiste, Ian! Capaz necesitaba esa plata para comer. Le hacía sentir valor. ¡Se va! ¡Dale! ¡Salí, salí! Pisa atrás, pisa atrás, pisa atrás. ¡Dos acá! ¡Chancha! ¡Dale que se la marca! ¡Concha! ¿Qué tiene? Así, juega simple, no la pisa más. Juega simple. Sí, no. ¿Jugamos todo tu tumba momentáneamente? Sí, no hacemos. ¡Ey, línea, línea!
Sí. ¿Por qué está tan complicado eso? ¿Está todo ahí metido? Sí. Porque entraba de pedo en el baúl, boludo. No sé, amigo. ¿Es tú? Dime. Thank you. Manfred. Sí, como un peo y... ¿Qué cosa, Ale? Manfred. Es malísimo que dibuja un gente no entiende. Apretalo, vale. Va a ser un niño. No sé, capaz sí. Estaba afuera. Ahí se va. Bueno, Ale, ¿querés? Ah, no puedo. Me voy a sentar. Una banda, yo me dio la birra y que ya estaba, pero no, falta un tiempo. Y el arquerazo de ustedes, buenísimo. Sí. Vamos, pero nosotros también. Sí, nosotros pegamos. ¡Oh! Que no más. Que soy un jugador. Ese acting, boludo. Ese acting. ¿Cuánto ganaron? Sí, pero él me quedó como molesto, ¿viste? Con el toco. Son unos minutos nomás. Sí, con el camino. Gracias, pa. Ya tiene gol. Queda Rojas. Mete Rojas. Pica Salas. Le ganó Lema la carrera. Salas espera Martín. Va Salas. Salas lo deja atrás. Ah, no fue como me lo dijo Gabriel. ¿No? Yo pensé que era todo choto. Sí, yo también. ¿Viste el gestito? ¿Qué hizo? Sí, yo. Sí. O se olvidaron. Boludo, yo me hago echar al toque. Yo entro, llego a meter ese gol, ¿sabés cómo te hago? 3-1, gesto, topo Gillo y no sé, le pego al gol. Chico, dale, dame las estadísticas, por favor. Ya fue, boludo, tan como me lo dijo Gaby, boludo. No. Estuvo bien, boludo. Estuvo bien, no sé si se... Chicos, ¿con qué 8 están jugando? Porque hay uno que no quería. Sí, esa, por la otra está toda sin gas. Porque el problema era yo preso. Eso, el bolso, queda el bolso y lo metemos con el otro. Bueno, después le aviso. Le tengo que avisar a Juan Cruz, boludo. Porque Juan Cruz capaz que venía mañana, boludo. Sí. ¿Vos tenés batería? ¿O le aviso yo? Ahí sale. Tengo 20. Te mandó.
Che, escuchá, hay un problema. El candado hoy en el 5 no lo pudimos abrir, cuando no sé qué le pasó. Así que tenemos que romperlo. Ahora está ahí, con candado cerrado, pero no se abre. Te aviso porque creo que ibas a venir mañana y no vas a poder abrirlo. Jean ya encargó dos candados, van a llegar a la oficina mañana, se supone, lo encargó hoy, se supone que tiene que llegar mañana. Así que cuando lo tenga, Gabriel va a venir acá conmigo y con la moladora voy a romper el candado y poner uno nuevo. Te aviso por la duda para que no vengas mañana, boludo. Porque espero que llegue mañana, si no tengo que venir el martes a romper el candado. La foto. Justamente llegamos a los 40 minutos. Básicamente, cuando ni justo. Dale, yo pongo algo Salí, Marco, si no, vamos a terminar. ¿Sabés qué estoy haciendo? Viste nosotros vemos un montón de plata, ¿no? Sí. Bueno, les dije que me empiecen a avisar a mí las deudas y todo eso. Entonces ahora lo que hago es, una vez que a Seba le dijeron que si no pagan, a mí me dijeron, si no pagan deuda no les armo fecha. Entonces, ¿qué pasa? Le digo eso todos los días, tipo, todos los fines le digo eso, porque se hacen los boludos y no pagan, por eso tengo deuda. Entonces le digo, me están diciendo esto, así que lo que no pagaron, lo que faltan pagar, pasen plata. Y les estoy rascando algo de plata toda la semana. Que en realidad no es que les estoy rascando plata, es lo que corresponde que pongan. Porque bueno, estamos tapando deuda. Esteban, cuando falte 2 minutos, 3 para que termine esto, sí, llámame. Dale. ¿Ya sabes a boquita? Sí. Solo. ¡Pisandero! Sí. Dale, Chango. Eso. Está bien. Chango. Se sale por donde salimos el otro día, ¿no vale? No se va a poder salir más por ahí igual. No sé cuándo habrán triunvirato, no sé. Buenísimo, boludo. Pero se supone que está cerrado porque los ciclistas se quejaron que con tanto tránsito se había roto viste que todos salíamos por ahí, ¿viste? Sí. ¿Quiénes se habían quejado? Los ciclistas. Ah, ¡Dale! Ya está. Listo. Tranquilo, ya está. Listo. No vale más. Los mejores 6.500, bueno. Un poquito más atrás la pelota, por favor. Métanse al área. Yo no salto esas cosas que hacen. Está bien, Juan. Me da la nafta. Encima que tengo el pie así, que salte.
Te quedas clavada ahí. Sí. Ahí va, ahí va. Una. Viste que le ganó rollito a... Todos los goles iguales, boludo. Lateral y la peinaban para atrás. Está bien, le hace un poco los humos. Pasa que cuando te tienes sancionado al fútbol. Ahí me dijeron, pasé los goles al 10. Digo, Che, pero yo no eso, me anoté, viste digo. que... No, apellido, digo. ¿Quién? No, Juan, el 10, no sé. Juan jugó la Copa. Pero Copa puede, ¿o no? Copa podía. Matías. Digo, no, pues un apellido porque... Bien, gordo, bien. Él me queda... Ese es el expulsado, le digo. No sé. Ahí, Boca, te vuelve a sacar. Se atrás. Mostrate, Manu, mostrate. Aleatorio. Sí, claro. Tuya. Bien, Nero. Acá la chancha juega. Medio. ¿Y para dónde va? Para mi casa. ¿Querés que lo cuente de vuelta de Rojo? Si falta o si le pagué mal, para cambiar. Pelota. Oh, qué rico el espuma. Bien, gordo, bien. Fuera. Bien. Peleala, dale. Bien. Vos. Eso, dale. Bien, Chavo, dale. Ahí. Dale. Bien, Chango. Te cae. ¡Buena! ¡Medio! Hagan un poco, acomódense. Vamos ahí. ¡Juega para adelante! Están dando vuelta los autos, boludo. Hay un celular acá, ¿Qué? El celular. Uy, boludo. Pero para mí no boludez. Siempre hago lo mismo. Tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo. Vamos a hacer los goles. ¡Dale! ¡Callalo! ¡Cañuela! ¡Piso! Está caído en el piso. Bien, dale. Grupo, así de vuelta.
Mirá el tiro libre. ¿Qué goles me habrán hecho así a mí? Sí. Grupo de 3. ¿Qué marca? Pero esta no es la... Pensé que era la... Tranquilo. Rechota es esa, boludo. No. Relajen las piernas. Dale, dale. Dale un poquito más, dale un poquito más. Hagamos tiempo pillo, boludo, así no. Hagamos tiempo pillo. Sí, pisá. Dos parados en el medio, ¡eh! Sí, sí, le llamo. Qué bueno, gordo, bien, gordo, bien. Sí, ¡Bien, gordo, bien! Apoyá, dale. Aguantá, gordo. Por la medio, tiro. Qué presión. Que lo había dado vuelta a José. En contra fue el de Boca. El que hizo Boca. ¡Dale ahí! ¡Dale! Dale, gordo. La vuelta están dando todos los autos, mirá. Ahí viene con la caravana. Es que si vas todo por allá, después no podés doblar y subís a la rampa, boludo. Esto en el grupo. Ya perdí la Yo cuenta. también, o 4-2 o 3-1. Uy, se levantó ahí, ¿no? No veo nada. Sí. Yo igual. Supongo que sabrán. Se me Ah, pero... está. Sí. ¡Dale, Seba! Está más 2 el de blanco. No sé cuánto. ¿Cuánto falta, pues? Capaz que los de blanco una tercera. Medio pelo. Ah, igual Gaby esto es una liga transición, ¿no? Ah, Boludo, no. el árabe, boludo, ataja re bien, boludo. Acá. Sí. ¿Hay un árabe? No, le dice. Ese que... Ah, no sé si estabas vos. ¡Ya, mete de Juan, vuelta! no te da. ¿Tuviste vos en la época esa? Sí. Bueno, uno que decía en el árabe. Va, en la camiseta decía el árabe. Sí. Que jugaba, pero ahora está de arquero. ¿No? Sí, lo teníamos Ah, yo, sí. boludo. Bueno, ese. El que vino a preguntar por Gaby. Sí. ¡Igual, dale! Pasa que el loco tenía
Viste que hay gente así que es demasiado como flaquita y Sí, tonto. agilidad. ¿Cuánto gana Boca? No, 2-2. Jo. Paralo si querés. Doc. Por favor, frío. Otra vez, güey. Me gusta cuando mi familia no me deja comida porque está perfecta para Gracias. para- Ya está, pues, gracias. Como que digo, bueno, el mundo me está Sale un mal. mirando las ¿A cuál vas a ir? al de casa. Dame, aguantas Es que vive en Sí, McDonald's. sí. Está viendo un caso. Che, Gaby, ¿qué callas haciendo los planes? ¿Qué te pasa sí, hoy? quería ¿Qué te- estás yo así? no- gracias. No, pues te levantaste mal de la siesta. Está todo lento, ¿no? Nene. El otro día me dice, no saltes que no hay charquito y me tira agua en el pie el pelotudo el otro día. Manito laboral. No. Igual encima de que llovía, no sé, el pelotudo. Me empapó toda. Me da pena salir con el pelo. ¡Listo, listo! Bien. Medio. A ver, sácate, dale, vamos a ver. Bien, muchachos. Seguilo, Manu, seguilo. No, o arriba, La espalda, sí, solo acá. que ya Gol, me gol, gol. Robalo. Debe decir un golpe que te doblaste. después. tenés hinchado, hinchado. ¿Sí? Acá, mirá. Yo lo vi que tiene un huevo terrible. No, pues yo lo estaba viendo de este lado. Como el doble está hinchado y el doble ahora yo vi eso y Huevo horrible. Sí, tenés hinchado. ¿Qué va a hacer acá? Se te guinzó. Pero parece leve igual. Parece que hay que cortar ahí. Va a cirugía, ¿no? Eso ya es cirugía, me parece. Va a tener que hacer reposo, en serio. No, Y así no puede jugar. menos mal que me queda fuera del torneo de verano. ¿sabes que yo tengo un índice crónico? ¿En serio? Haciendo taekwondo. Es lo que me pasa por hacer deporte de contacto. También tengo lo mismo en un nudillo. Digo, tengo mucho el nudillo. Yo me acuerdo de la primera clase que tuve de taekwondo. ¿Se fue? Sí. Te escucho. Apurale un toquecito más, arquero. Un poquito más. Es que yo no lo vi porque estaba viendo de este lado. Cuando vi ese lado dije, ¿qué cosa vi? La primera clase que tuve de taekwondo, Sí. el profesor me dice, no, vos relajá y o sea, bromas, esas pelotudeces que te hacen. Sí. Y me dice, vos tranqui, que igual yo no te voy a lastimar, me dice. Me refloté un granito, boludo, tengo 15 años. Y poner la pata para arriba. Y me dice, lo único que pasó una vez, me dice, igual, me dice, nunca lastimé a nadie. Me dice, no, mentira, una vez sin querer le quebré el cúbito a un alumno, pero nada, como que se resistió mucho, hice así, y se lo quebré. Pero sacando eso nunca lastimé a nadie. Yo estaba como, ¿para qué me contás, hijo? No, a mí no, mi profesor por lo menos nunca quebró a nadie, me parece que era medio mambero tú. Y, pues, está bien. Y porque él fue uno para matar. Para matar. Allí ganó normales, ¿viste? ¿Lo viste la película? No la vi porque me quedé dormido, boludo, volví de Yo Platense. estaba así, boludo, con un ojo. Yo vi llegué a ver la de Peter Jan Sí. y la vi y mi viejo me dice, Allá está la pelota. Gordo, dale, gordo, dale. mi viejo dice, ¿por qué no te vas a dormir? Me dice. Y yo, no, yo puedo. Bueno, mi mamá está en la carrera. Me quedé dormido en el sillón. Está para Déjalo. Pero re, no, señora. Pero así lo que te dije, poner la pata para arriba cuando te acuestes. La de Poliar también fue buena. Sí, no quedó, no la vi.
Paracetamol te va a calmar el dolor, pero no desinflama el corazón. ¿Una guardia o cuántas semanas paro? Nada, Igual que el chabón O'Malley, Vendate viste, igual, Pilu. cuando el chabón Chito Vera después le quiere dar la mano, ni le da la mano. Estaba Anda en el apurado, final, ¿viste? O'Malley es un pelotudo. Encima quiere pelear con Topuria, ¿viste? Para mí Topuria lo va a cagar. Lo caga Más que piña, nada. comida de Encima mierda. Topuria es un peso más fuerte. Sí, sí. No, porque ¿qué pasó? Para mí lo caga piña. De UFC. Ah, me encanta. Yo soy hincha de Holloway, Javier. ¿De quién? De Holloway. Claro, Holloway. Sí, sí. Se cayó igual. Sos joven, sí, pues tienes. No, pero yo miro un montón, yo reconozco, pero no me. O sea, sí, pero no. O sea, La forma de el tema es que Holloway con lo bueno pierde, boludo. Eso. Sí, pero tiene físico, boludo. A mí me encanta ese flaquito ahí que vive en Hawái. Probando. ¿Sabés que a fin de año peleo en kickboxing yo? Sí, Voy a ver. ¿Eh? ¿A dónde? No sé cómo es todavía, porque arranqué hace 2 meses, pero me dijo el chabón que. El tema es que yo en taekwondo ya competía. Y, o sea, es diferencia, pero tipo, yo ya tengo una idea. Entonces me dijo, chao, Ahora no sentiste eso. fin de año, tengo una preparación buena. El tema es que tengo un estado de mierda, nada más. Tipo, estuve parado un año y estoy re duro. Bueno, Pero me pongo piola y ya estoy. cuando me paro. ¿qué me dieron? Pero no, ¿viste cuando imagínate, tipo. Uy, le pegué como en el culo. Cortalo el video. Mano con diario ese. Aparte, yo pensé que le iba a pegar así. Hizo así, pero le pegó así. Ponle boca, Ale. Vamos, dale. ¿Por qué se le das malas noticias, Pablo, boludo? Seguro que fue de ojete, como todo lo que hace. Diego, ¿sos vos? No, yo no, Pablo. Pero ese Diego. Dije, estoy equivocada, dije. ¿Vos Gaby de qué hinchas sos? ¿Yo? Sí. San Lorenzo. No le doy tanta bola, pero veo los videos de YouTube. Pero odia a Boca, así que... Mirá, Cavani. Yo odio a Talleres, después a Huracán. Pero entre River y Boca, elegí River. River, sí. Sí, no sé, o sea, Creo que San Lorenzo desaparece y también desaparece Talleres. Es que en general odio Córdoba, boludo, en general. No la geografía de Córdoba, los cordobeses. Claro. Juego con los Cultura cordobeses. cordobesa. No odio Talleres con todo mi ser. No tiene un Boca River que te Mirá, yo banco a Boca porque soy club del pueblo. eso es más mentira. Cállate, cheto, botón. Qué mentira, Pero boludo. toda mi familia de mi casa es de River. Mi padrastro, mis hermanas. Pero ¿y quién te hizo de gimnasia? Mi Pueblo, papá boludo. es del ¿No Lobo. te podés creer eso Toda del mi pueblo? familia, de parte de mi viejo, es del Lobo, toda. Es que entiendo Primo, lo que va, tío, abuelo, todo. pero a mí no me gusta. Pero me parece